ve el cambio? Ah, ya, se ve el cambio. Ya. ¿Listo? ¿Se puede? Sí, un segundito, por favor, porque... Vale, vale. El grupo 5 ya quiere ir al escenario. Ya. Ahora sí, por favor, Boris, Carlos, Eric, adelante. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches ante todo. Hoy nuevamente el grupo 5 pues les presentará un nuevo proyecto llamado Blue Ocean Strategy del Diario de la República. Bueno, comencemos. En primer lugar, mencionarles que el Diario de la República pues, es un diario de circulación nacional, fundado el 16 de noviembre del 81 por Gustavo Mome, y tiene sede en Lima, y otras sedes regionales como Chiclayo, Iquitos y Arequipa. Pues también se caracteriza por un enfoque crítico y, bueno, estilo independiente, así como por la calidad y pluralidad de los columnistas que trabajan allí. Asimismo, la República pues, también destaca por un periodismo de servicio, ¿no? Sin renunciar a principios fundamentales como los de ética, valor y de cara siempre al público, ¿no? Con una información objetiva y, claro, siempre bajo una línea editorial. Además que de manera digital se ha convertido en uno de de las webs, perdón, más leída a nivel nacional. Bueno, respecto a nuestro alianza estratégico, algunos de estos factores de competitividad que hemos considerado como grupo pues son la cobertura política coyuntural, la multiplataforma, la publicidad un poco invasiva, los precios, credibilidad y confianza, velocidad de cobertura, calidad de contenido de investigación, innovación digital, participación ciudadana, o sea, fact-checking también, y experiencias interactivas. Ahora, bueno, explicaremos uno por uno estos conceptos. Primero, la cobertura política coyuntural, pues, se refiere en parte a la capacidad también crítica de un medio para informar de manera rápida y precisa y contextual sobre algún hecho relevante. Pues en el caso de la República, este es un factor, pues, muy marcado, además también por la clara línea editorial que tiene y, bueno, el reconocimiento del también un poco difícil escenario político que tenemos. Por ejemplo, coberturas en elecciones, crisis políticas, pues esto ha sido también relevante para que la audiencia también se entere de lo que está pasando, ¿no? Este nivel también de especialización pues genera una ventaja competitiva, pues también responde a una demanda social de la información con contexto y profundidad. La multiplataforma, como prensa, radio y televisión digital, pues en el ambiente mediático actual demanda la presencia también de varios canales para poder maximizar el alcance y el engagement, ¿no? La República, como algunos saben, no solo está enfocada en el medio escrito, como digamos un medio tradicional, sino también está presente en otras plataformas, ¿no? En TikTok, en medios digitales como YouTube, con LR+, y canales de WhatsApp, redes sociales, donde tiene una amplia, eh, digamos, audiencia. Además que esto también pues, permite, ¿no?, optimizar de mejor manera diferentes segmentos de audiencia que hay, ¿no? Jóvenes, adultos mayores, gente que quiere contenido específico, ¿no? Algunos más profundos que otros. Y también pues es una ventaja competitiva ya que mantiene al medio relevante y accesible para justamente estas personas, ¿no?, que quieran tal vez enfocarse en contenidos propios, ¿no? Respecto a la publicidad invasiva, pues si bien es un sector donde la mayoría de los medios creo que enfrenta retos similares, en la República pues también esta saturación publicitaria, tanto en el medio web sobre todo, pues sí posiblemente dé una experiencia negativa al usuario, ¿no? Aparte que hay una contradicción ahí también, porque digamos que es uno de los mayores ingresos que tiene el medio respecto a su solvencia empresarial. Si bien puede diluir la cantidad de contenido al momento de uno poder visualizarlo en la web, pues esto prácticamente es similar en la mayoría de los medios que existen en Perú. Entonces, también podría ser menos favorable para las audiencias que intentan también competir ese tipo de contenidos. Ahora les paso a mi compañero para que explique el resto de puntos.
Sí, buenas noches. ¿Se me puede escuchar? Perfecto. Ok, sí, bueno, continuando aquí con la exposición, bueno, de ahí viene el otro factor, es el tema del precio. La República mayormente se basa en la gratuidad, ¿no? De su información. Por lo general, monetizamos a través de otros tipos de publicidades, otras fuentes. Esto hace de que la República tenga mayor alcance y tenga más de 7 millones de visitas mensuales, ¿no? Eso es clave, ¿no? Para poder nosotros seguir expandiéndonos, ¿no? Y alcanzar nuevos públicos, ¿no? Este enfoque contribuye a una construcción de una audiencia amplia y diversa, ¿no? Clave para sostener esta propuesta de digital y de gratuidad, de que toda la mayoría de la población ingrese a esta información gratuita, ¿no? Otro factor que hemos considerado es la credibilidad y la confianza, ¿no? De alguna manera, la República tiene ya una reputación ganada y nosotros, a diferencia de otras agencias de noticias, nosotros podemos dar la veracidad y la credibilidad de las noticias que se están dando, ¿no? Con tanta fake news y tanta desinformación o ruido informativo, nosotros tenemos una plataforma que se llama LR Verificador, que es una plataforma que se dedica a, a verificación de datos, ¿no? Y esto nos convierte en un factor distinto, ¿no? A otras agencias, ¿no? Otro factor también que hemos podido detectar es la velocidad y la cobertura, ¿no? O sea, nosotros tenemos la capacidad de que las breaking news nos podamos cubrir en tiempo real, ¿no? Tenemos esa capacidad de asegurar la audiencia que la información que se está dando es al instante y sin demoras, ¿no? Que otros medios también sí lo tienen, sí es correcto, pero somos probablemente los últimos, nosotros y el comercio seamos los únicos medios que podamos tener esa capacidad, ¿no? Como dijo Aarón, tenemos cobertura en Lima, en Iquitos, en Arequipa, en distintas ciudades. Eso nos genera esa diferenciación, ¿no? Frente a otras editoriales, ¿no? Ahora mi compañero va a continuar con la última parte de la exposición, ¿no? Buenas noches nuevamente con todos. Continúo. Eh, Otro de los factores que hemos considerado son la calidad de contenido y la investigación. La profundidad y el rigor investigativo son ejes diferenciados, consideramos nosotros, para la República, ¿no? Es un diario de mucha credibilidad, una reputación importante, digamos, y siempre se destaca pues por la calidad de sus contenidos y la calidad de la investigación periodística. Creo que eso en estos tiempos es lo que está distinguiendo a los medios tradicionales frente a los nuevos medios que están saliendo, ¿no? Sobre todo los digitales. Por ejemplo, en el 2015 el caso Sodalicio fue abordado o mejor dicho, descubierto por la República, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos, digamos, que marcan la agenda nacional y permiten, digamos, que tengamos un impacto social, pues, significativo, ¿no? Entonces, hemos considerado este factor porque creemos que dentro del periodismo, digamos, es lo que permite diferenciar a uno de otro, ¿no? Esto nos está permitiendo, pues nos ha permitido tener ya un público objetivo, ¿no? Que tiene, digamos, según lo que hemos podido identificar, es que tiene preferencia por un tipo de periodismo serio y que tiene, digamos, una calidad investigativa alta, ¿no? Otro de los factores son, pues, la innovación digital. La República no solo adopta sus contenidos a los formatos digitales, sino también que explora nuevos canales, ¿no? Como podcasts, newsletters, aplicaciones, ¿no? Estamos siguiendo las nuevas formas de llegar a estas audiencias, ¿no? Digamos, el valor que queremos dar nosotros, ¿no? No descuidamos este mercado, este segmento, sino que hemos entrado y con un valor agregado que es el tipo de periodismo que se hace en el diario, ¿no? Otro de los factores que tenemos es la participación ciudadana, fact-checking. La República tiene una plataforma, digamos, de verificación de información, ¿no? Esto interactúa, digamos, con la ciudadanía, permite que denuncien noticias falsas. Esto nos ayuda a nosotros ayuda al medio, pues, a corregir errores,
a ver tendencias y sobre todo a fortalecer la confianza que en los contenidos que nosotros le brindamos ya a nuestro público, ¿no? Luego tenemos experiencias interactivas, pues la República, uno de los ejes, digamos, que tiene en cuanto a su desarrollo de negocio, pues es desarrollar foros, debates, esto todo, digamos, para generar un contacto real con las audiencias, ¿no? Marcamos, digamos, tenemos ahí experiencias interactivas, ¿no? Que estos debates nos permiten tener un contacto cercano y fortalecer esa relación entre medio y ciudadanía, ¿no? Esto normalmente se hace a nivel nacional, tiene impacto también regional en algunas regiones, entonces es un diario que se diferencia, digamos, por estar en contacto con sus públicos, ¿no? Esos serían los 10 factores que hemos considerado. ¿Una explicación del lienzo? ¿Lo pueden agrandar un poquito los factores? Sí, no se logra ver los... Aunque lo agranden, creo que no se va a ver, están bien pequeñitos. Sí, me disculpas, cuando intento hacerle zoom no me deja. A ver. Ya. O presentación, ponlo. Creo que en la parte superior derecha, debajo del botón, se puede expandir. La parte superior de... Debajo del botón salir. ¿Ah? No, le dice flotar. No era. No, porque esta de acá abre esta parte. El que desaparecía de acá arriba, este de acá, miren. Si yo lo desaparezco, lo puedo cortar acá, pero... A ver. Pero Arriba en los tres puntitos. Arriba. acá, no, ese es de Explorer. Está 80%. Creo que no se puede. Bueno, si gustan pueden explicarnos nada más si quieren hacer algún comentario sobre el lienzo. No logramos ver la parte de los factores porque está muy pequeñito, pero pueden Sí, explicarnos. estoy intentando hacerle zoom para que pueda apreciarlo. Bueno, de izquierda a derecha, cobertura política, multiplataforma, publicidad invasiva, precio, credibilidad, velocidad de la cobertura, calidad de contenido, innovación digital, fact-checking y experiencia interactiva. Ujú. Un aplauso para sus compañeros, por favor. Nos han dejado a nosotros el análisis del lienzo. Gracias. Está perfecto. Bueno, a ver, antes de que yo empiece con alguna pregunta, no sé si pueden poner la lámina anterior donde sí se ven los factores. Y vamos a darle la oportunidad a sus compañeros de que hagan preguntas. ¿Puedes ponerlo en formato de presentación? Eso, ahí está. Muy bien, a ver, para todos sus compañeros, si quieren hacerles alguna pregunta al respecto. Quisiera que me expliquen, o sea, el tema de cobertura política tal. ¿Qué lo diferencia? Todos los periódicos hacen lo mismo. ¿Cuál es su ventaja competitiva? Alto ahí. Interrumpo la pregunta porque acordémonos, de hecho, ocurrió lo mismo que en el grupo anterior, todos tratan de pensar en la empresa. El lienzo estratégico no piensa en la empresa, hasta el final. El lienzo estratégico piensa en la industria. ¿Cierto? ¿Qué cosa hay en la industria? Y ya después veo yo cómo estoy respecto a la industria y tal. Quizás la pregunta sea, si te entendí bien, Margot, es entender qué cosa es cobertura política coyuntural y por qué es un factor de competitividad, ¿no? Sí, pues uno considera. Listo, ahí está la pregunta para el grupo. Eric, Boris, Aronge, Carlos y Boris. Sí. Bueno, a diferencia de otros medios, la República al menos siempre se ha caracterizado por un modelo
tanto de izquierdas, de un pensamiento de izquierda progresista, en el que se, digamos, se diferencia muy aparte de una tendencia un poco más central derechista, que es el comercio. En la industria periodística, sobre todo, siempre se manejan, digamos, los medios diferentes, dependiendo de la ideología, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está Fox, que es más de derechas, o está CNN, que se le atribuye un medio más de centro. Entonces, en este aspecto, su punto de diferencia de la República respecto a otros medios vendría a ser también su lado, la forma en cómo se coberturan las noticias a través del lado, digamos, ideológico, ¿no? Que este lado es un tanto izquierda. No es izquierda radical, sino es una izquierda progresista. Claro, ojo, otra vez estamos haciendo el análisis de la empresa, ¿no? La cobertura política coyuntural, lo que yo entendería, a ver, corríjame mejor en el grupo, es que básicamente un factor de competencia para el que es su público usuario sería que realizan una cobertura política del momento y por tanto las personas que quisieran estar bien enteradas de eso y dijesen, oye, ¿qué compro? ¿Depor o la República? Y decir, ah, no, la República tiene una cobertura política y yo quiero leer de ese tema y por tanto sea un factor de competitividad. Es que ahí el factor de competitividad sería la línea editorial. Entonces, la línea editorial hace que tú vayas por un medio más de izquierda o de derecha, ¿sí? Entonces, la línea editorial del medio. Y ahí como complemento, un poco la línea por ejemplo, un factor de competitividad para la industria son los columnistas. Porque a veces tú compras un periódico por leer a Rosa María Palacios, por leer a Augusto Taussend, etcétera, ¿no? Jaime Bailey el domingo en El Comercio. Entonces, ahí son dos factores que realmente hacen que los medios compitan entre sí, ¿no? Sí, y aparte considero que para un análisis más profundo, creo yo, y esto ya lo digo en digamos, una perspectiva un poco más de grupo, sería también determinar, ¿no? O sea, si vamos a analizar la República está bien, pero sería necesario también enfatizar si es que se va a enfocar netamente en la web o en el periódico en sí, ¿no? El físico, porque digamos que son dos enfoques muy distintos. Si bien, claro, nos regimos en parte de la editorial y todo lo demás, los enfoques y digamos, el trabajo en sí es muy diferente, y esto lo digo porque estoy ahí, es muy diferente el contenido que se brinda tanto para el periódico como para la web. Pero es que es Okay, a ver, para ver si es que... Ahorita Gabriel levantó la mano ahorita, solo para entender bien. O sea, sí me hace sentido que el factor de competitividad pueda ser la línea editorial. Porque yo puedo elegir comprar un derecho que tenga una ideología similar a la mía, quizás, de una norma, o incluso comprar un periódico que tiene una ideología diferente a la mía, también para ver otros puntos de vista. Y por tanto, sea igual o sea diferente, permitirme que compita. Me hace bastante sentido que tengan en cuenta que la línea editorial pueda ser un factor de competitividad. Pero el hecho de que tengan cobertura política podría ser un factor de competitividad también, porque hay personas que compran periódicos que tienen cobertura deportiva. Entonces, dicen, ok, Carlos, ¿podría cerrar el micro, por favor? No se escucha bien lo que dice el profe. ¿Perdón? No, que cierren el micro. Hay un micro abierto del lado remoto, si lo pueden cerrar, please, porque hay un ruido que sí, ya está. Sí, ya está, ahora sí para escucharlo bien, profe, porque no lo entendía. Sí, claro que sí. Repito lo anterior. Creo que ha hecho muy bien Carolina en puntualizar que la línea editorial puede ser, no puede, de hecho es un factor de competitividad, ¿ok? Para los, yo no sé si es periódico, para los medios. La industria es prensa escrita, radio, multiplataforma, claro, ¿no? Pero sigue siendo una línea editorial, claro. O sea que la presente en papel impreso o en la parte web y tal. Pueden haber, obviamente, variaciones entre un tipo y otro, pero la línea editorial usualmente es la que se mantiene por la empresa. Sí. Eso es un tema que deberían tener en cuenta. Y lo segundo que decía es que la cobertura política sí puede ser un factor de competitividad en la medida que yo pueda distinguir quién cubre más o menos entre los diferentes competidores de manera coyuntural
la línea política o las noticias políticas. Y claro, ahí, casi como en todo, es un tema bien subjetivo, ¿no? Porque yo diría que casi todos los periódicos que compiten en esa línea, todos tienen cobertura política. Habría que ver, pues, quizás lo segundo que dijo Carolina, que es el tema de los artículos propios ya de análisis coyuntural. La profundidad con que desarrollan, ¿no? Claro, o la profundidad, o los columnistas, porque los columnistas también, ojo, que son una parte de los factores de competitividad. Hay muchas personas que buscan determinados columnistas y compran los periódicos por los columnistas. Entonces hay un segundo buen dato que Carolina les está dando, así que también analícenlo. No descartaría, repito, la cobertura política, pero cuando pueden poner cobertura política, y si ustedes ponen a la República por encima, lo que entenderemos es, pues, que es una más amplia cobertura política o de mayor profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se sobreentiende que están comparándose con la industria que publique esa clase de noticias. No podría meter en el mismo saco, como digo, a toda la línea deportiva con toda la otra línea que sea editorial, política, económica. No habría forma de compararlos. Están compitiendo en segmentos diferentes. Así que buenos dos aportes. Gabriela, tú tenías una... Sí, ya está, ya. El tema de la industria, ahí como, más que todo es una pregunta para el profe, o sea, si en el tema de industria, por ejemplo, también podríamos segmentarlo por público, ¿no? Porque también es como, claro, a mí como cliente me puede interesar, digamos, que haya política, ¿no? Que se vean temas de política, pero solamente para enterarme, no en sí opiniones, etcétera. Entonces, como que ahí también quizás el lienzo estratégico para encontrar algún valor, porque ahí tenemos muchos clientes, ¿no? El tema es ir a la mayoría. Como que ahí también se puede segmentar por temas de clientes. Sí, de hecho sí, porque acuérdense que yo les decía, cuando dibujan la curva de la industria, nos fuimos al tema de los vinos, por ejemplo, ¿no? Ahí está segmentado por clientes, los vinos premium o los vinos económicos. Casi igual en todo, cuando nosotros hablamos de identificar la industria en la que competimos, es porque estamos atendiendo el mismo segmento de clientes, porque con ellos competimos. Ahora, hay empresas que compiten en más de un segmento, y en algunos segmentos pueden competir con un grupo de empresas y en otros segmentos con otro. Es poco usual utilizar la misma marca para atender segmentos muy diferenciados. No es como que si yo quisiera vender autos baratos, Audi, y que voy a sacar los autos más baratos y los sigo llamando Audi, es muy poco usual, no funciona, ¿no? Pero hay marcas que sí, a veces atienden segmentos un poco amplios y les funciona. Pero hay de todo, ¿ok? Hay de todo. Por ejemplo, Toyota es un auto caro, pero tiene un abanico un poco grande de segmentos. Cuando uno mira la línea más barata de Toyota, hay autos de verdad bien accesibles que compiten ya con otras marcas más económicas. Y sin embargo tiene una Toyota 4Runner que cuesta $60,000, $70,000, $80,000, que es otro segmento. Y ambas bajo Toyota. Pues sí existen, pero no es lo usual. Lo usual es diferenciar por segmentos. Para efectos de nuestro lienzo, cada vez que dibujemos la industria, es en la que competimos. Y por tanto, enfocamos al mismo segmento de clientes. Y acá, por ejemplo, no valdría la pena sí segmentarse por clientes, porque, por ejemplo, como decían también, ¿no? Hay un tema más, algunos leen ya periódico de papel, otros más digitales, ¿no? Porque es un público extenso, jóvenes, adultos, etcétera. Entonces, como que yo creo que podrían salir buenas ideas si te segmentas en un cliente, sobre todo en este caso que es el tema de prensa. Sí, de hecho, te voy a contar que si te acercaras a donde tengo anotadas mis notas, vas a ver que la primera pregunta que tengo anotada, así que de una vez se la voy a trasladar ya que salió el tema, se la traslado al grupo, es ¿quiénes son sus clientes y quiénes son sus consumidores? Esta pregunta es para el grupo, ¿ah? ¿Quiénes son sus clientes y quiénes son sus competidores? Abogando por palitos. Abogando por palitos. Ok, a ver. ¿Qué es este grupo? 5. El grupo 5. A ver. Competidores los que están pues en el nivel, ¿no? O sea, comercio, Perú 21. No. O sea, entiendo yo que clientes podrían ser, ¿no? Empresas, marcas, anunciantes que contratan espacios publicitarios, ¿no? Avisos legales, etcétera. Y también, bueno, consumidores, pues los lectores, ¿no?
diferentes edades, que suelen ser adultos, jóvenes, que prefieren nosotros contenido virtual. Entonces, ellos son, digamos, el público al cual el medio quiere llegar. Ok, ¿qué dice el resto del grupo? Sí, de hecho, clientes, pues, sería como diversificado, ¿no? Porque de un lado está el sector empresarial, digamos, ¿no? Que contacta por publicidad, anuncios. El sector público también, ¿no? Por algunos publicidades de municipalidades, no sé, de ministerios, en fin, ¿no? Tenemos algo también que hay que diferenciar a la República, es que es un diario donde se publican las normas legales, ¿no? Entonces, también es uno de los clientes que tenemos, digamos, para este tipo, ¿no? Esa parte que publican normas legales, dijiste. No, ahí sí me corrigió, no, en el peruano se publican normas legales. Carlos, ¿podrías apagar tu micro? Hay mucha interferencia. Sí, bueno, profesor, mire, un tema hablando de la lectura que estaba del Blue Ocean, o sea, nosotros creemos que los consumidores es toda persona que tenga la necesidad de ir e informarse, ¿no? O sea, eso de segmentar, no creo, porque, o sea, en un tiempo sí se segmentaba, ¿no? O sea, los periódicos, un lenguaje, hay, como se dice, unas líneas editoriales de baja circulación o de circulación baja que son como que el Ojo, el Trome, que son a gente que lee poco y no está enterada, pero nosotros creemos que la información debe ser abierta para todos, ¿no? Entonces, por eso también iba el tema del precio y de la gratuidad, ¿no? Por ese lado, ¿no? Entonces, de ir a buscar, como decía la lectura, ¿no? Ir a buscar gente que no consuma ese tema, ¿no? Entonces, si antes el pata de la combi o el pata que compraba su Trome o compraba su Ojo a 80 céntimos, tiene la oportunidad de leer a Rosa María Palacios, de leer un análisis crítico de personas o de periodistas que están hablando de política y te dan otra perspectiva. Yo creo que la gente de alguna manera apuntamos a ello, ¿no? No solo a la noticia como con el Congreso del Comepollo, del Robaluz, del Lavapiés, ¿no? Entonces ya buscar un análisis un poco más profundo, ¿no? Que ya culturice a la gente, ¿no? Entonces, y respecto a nuestros competidores, bueno, o nuevos clientes también podrían ser las empresas tecnológicas que están funcionando en ello, las ONGs, instituciones internacionales que estén interesadas en los públicos peruanos, ¿no? Eso podrían ser nuestros potenciales clientes, ¿no? Que también estamos buscando en este océano azul, ¿no? Entonces, nosotros competiríamos a la par con el comercio, ¿no? Ese sería nuestro principal competidor, que también tiene esas mismas capacidades y esa misma espalda financiera como para poder llegar a ello, ¿no? Ok, acuérdense que en esta parte todavía no estamos en Blue Ocean, estamos en el lienzo estratégico, sí, pero analizando la situación actual. La pregunta era directa: ¿quiénes son sus clientes y quiénes son sus consumidores? Directo al grano. La parte de consumidor me parece bien. El que busca información es un consumidor en este medio, ¿no? En esta Digo, ¿qué información de cierta ya que lo busque en un periódico, me meta en la página web, donde sea que quiera ver, en cualquiera de las plataformas que pueda, es el consumidor. Cliente en general, es aquel que le genera ingresos a la compañía. Por eso decíamos el tema de los pañales, ¿se acuerdan? El que genera los ingresos, el que va a dar la plata, son los padres y los consumidores son los bebitos, ¿no? O en el colegio igual. Entonces, por eso les preguntaba, acá, ¿quiénes son sus clientes? ¿Cómo tienen segmentados a sus clientes? Los clientes más en repúblicas son enfocados, como le venía diciendo, en los temas publicitarios, ya sean mismo gobierno, ya sean clientes privados que buscan publicitar sus productos a través de, ya sea el periódico, la web o cualquier otro medio digital, ¿no? Pero también hay publicaciones en redes sociales. Entonces, es a través de la publicidad en donde se genera la mayor rentabilidad del medio. Entonces, justamente ellos son los clientes, ¿no? ¿Qué porcentaje, no sé si tienen ese dato, ustedes en el grupo, y si no lo tuvieran por ahí acá, qué porcentaje
en promedio ingresan por publicidad versus los ingresos por la venta directa de las... Sí. ¿Qué porcentaje Ocha. es? Profe, no hay datos exactos, pero casi el 70% viene de publicidad. Ya no tanto en la venta de periódicos. Es por ello que los mayores esfuerzos del medio, inclusive, van más que todo por los medios digitales, que son ingresos por YouTube, por TikTok, o sea, son ingresos fuertes a través de Facebook también, que más que por la venta del propio periódico, ¿no? Eso obviamente ha cambiado bastante a través de los años. Ok, de acuerdo. Digamos, yo creería que incluso que es mucho más de 70, Sí. ¿okay? La parte de publicidad, pero ciertamente, si lo vemos así, los clientes son los que pagan por publicidad. El consumidor es el consumidor, el que está usando el producto en sí. Entonces, dicha esa pregunta, ahora recién engancho con lo que decía Gabriela. Porque claro, cuando yo pienso en factores de competitividad, estoy hablando contra quiénes compito, porque si es que mi competencia tiene un factor de competitividad mejor que yo, en lugar de que me compren a mí o me paguen a mí, como queramos verlo ahorita, van a ir al otro lado. Entonces, si el 70 o el 80% de los ingresos viene por publicidad, yo tendría que estar pensando cómo capturo a los que me van a pagar el 80% de la facturación. ¿Son los consumidores? ¿O son las personas las organizaciones, empresas, organizaciones que me van a pagar por publicidad? Es una pregunta difícil, no es tan complicada, es complicada. En realidad no es tan difícil porque la torta publicitaria ha ido mutando en los últimos 10 años. Entonces, ahora los auspiciadores enfocan la mayoría de sus esfuerzos al tema digital. Entonces, en realidad, ahí tu factor de competitividad, y ahí lo tienen bien puesto, ¿no? La innovación digital, o sea, los productos digitales que te ofrezca el medio periodístico es lo que te va a hacer más competitivo, porque cuando uno quiere anunciar en medios, normalmente te ofrecen el paquete. A ti te importa solo el medio digital, y por los ojos te van a meter, pero también en el print, también en la radio, si es que es RPP multiplataforma. Entonces, lo que buscan es venderte el paquete, ¿no? Y eso te hace más competitivo ante tus anunciantes. Ya, okay. Entonces, ahí voy. Pero ¿a qué me tu refiero con que es competitividad difícil? son tus productos digitales. ¿A qué me refiero con que es difícil? Y esa pregunta va para el grupo primero. Ya. Refiere más a que quién paga eso, ¿no? O sea, si es un medio, una entidad estatal, ¿dónde queda la objetividad de un medio? Ya, creo que por ahí va su tema. Así que voy. ¿A qué me refiero con difícil? Estoy hablando de difícil de nuestro análisis acá, de pensamiento crítico, no de irnos a la industria a ver quién vende más o quién vende menos. A ver, si es que yo soy alguien que paga por publicidad en un medio, ¿cierto? Independientemente de la plataforma. Les pregunto para el grupo primero, por favor. Independientemente de qué medio utilizo, quiero pagar por publicidad. Ok. Entonces, si yo voy a pagar por publicidad, digamos, para que vean mi marca, si es que ese fuese el caso, yo tengo que estar seguro que los consumidores, de ahí no vienen los ingresos, a pesar de que son mis clientes, pero una proporción muy chiquitita, que los consumidores van a ver mi publicidad. O sea, que ahí donde yo detecte que hay en mi competencia, ¿cierto? Yo soy el que voy a pagar por publicidad. Digo, a ver, ¿dónde pongo mi plata? ¿En A, B? Quizás C con suerte, porque hay dos nomás. Pongo acá el 50-50, pongo 80-20, ¿cómo hago mi plata? Acá tengo mi publicidad. La pregunta que se harían es, ¿en dónde voy a obtener más rentabilidad? Porque es una inversión, ¿cierto? Mi publicidad es una inversión. Si no, a mí no me retorna eso de alguna forma, entonces estoy tirando mi plata al agua. Ok, entonces, otra vez, repito, pregunta para el grupo. Dado que tenemos cliente y consumidor y queremos identificar en este lienzo estratégico cuáles son los factores de competitividad, que son con los que yo compito en la industria con las empresas que hacen lo mismo que yo. Los factores de competitividad deben estar orientados a sus clientes, ya conocemos quiénes son, o a sus consumidores, o a ambos. ¿Y por qué? Pregunta para el grupo. Es que bien interesante la pregunta. Sí, es que, a ver, analizando... Creo que ambos. Claro. Creo que ambos. Está que nos dice cuál fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Entonces algo así.
porque es un poco complejo a partir Claro, me de... encanta. Es que la idea de un medio de comunicación, ¿cuál es? Es la venta de justamente información imparcial de la objetividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la República no aceptaría, por ejemplo, publicidad de medios de, no sé, pues sitios de adultos, por ejemplo, o qué sé yo, algún tipo de contenido que vaya en contra de los principios de lo que quiere o lo que quieren dar no sé, pues, a mostrarse, ¿no? Como un medio serio, efectivo, una postura marcada, ¿no? En este caso, creo que ahí ya es más futuro, creo yo. Sí, Yo creo que en ambos, porque en la medida que el diario, digamos, desarrolle audiencias, desarrolle posicionamiento, tenga liderazgo, digamos, a nivel de medios, pues esto va a permitir que los clientes, pues, miren a la industria, ¿no? Vean que sí tiene llegada, que, digamos, de alguna manera pueden ellos a través de este medio llegar a sus públicos, ¿no? O si son de repente algún público masivo, o si son segmentos de mercado, pues miren a la audiencia, a la República, ¿no? Por eso es que yo considero que podría ser en ambos, ¿no? O sea, no de cuidar los lectores, digamos, el público, porque, digamos, de ellos depende también que nuestros clientes nos prefieran para llegar a él. Sí, profesor, ahí yo creo que discreparía, ¿no? Yo creo que es a los consumidores, ¿no? Porque como usted mismo indicó el ejemplo de los pañales, si bien es cierto, los consumidores son los bebés, pero quienes compran son los papás, ¿no? Entonces va un poco dirigido, igualito que como hace tiempo había una publicidad de cerveza, ¿no? Cerveza para mujeres, ¿no? Pero, o sea, la cerveza estaba aplicada para las mujeres, pero quien no compraba, al final lo compraban los hombres, entonces por eso es que falló una cerveza. Entonces, yo creo que el principal es a donde va es a los consumidores, ¿no? Porque ellos son los que se puede ver a través de targets y todo, ver cómo interactúan con esas publicidades y a partir de ahí las empresas van viendo si invierten o no en la República o invierten en el comercio o en otro lugar, ¿no? Entonces yo creo que los consumidores sería principalmente, ¿no? Ok, Boris, gracias. Bueno, entre ustedes tienen que conversar y ponerse de acuerdo porque tienen que encontrar una única posición como grupo, ¿ok? Estamos hablando para el trabajo final. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros vemos el lienzo estratégico y queremos comenzar a comparar contra quién vamos a competir y qué factores vamos a subir o vamos a bajar, va a depender a quién queremos llegar, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de cobertura política coyuntural, estaría pensando en el consumidor. El consumidor es el que le puede interesar saber si haces cobertura amplia, por ejemplo, y actualizada, y por tanto, a mí me podría interesar eso. Ahora, dependiendo de quién sea el que invierte en la publicidad, podría decir, yo quiero que mi publicidad le llegue a todo este segmento de personas que están interesados en la cobertura política y económica, si estuviese también en la económica, porque a ellos quiero que le llegue mi impresión de marca, ¿cierto? Entonces tendría que decir, ok, bueno, ahí podría ser a los dos. Si hablo de multiplataformas, prensa, radio, TV y digital, tendríamos que empezar otra vez un poco lo que decía Carolina, que mencionaba el asunto de que si yo voy a comprar, me interesa el paquete donde tengas mayor cantidad de plataformas para que así me asegure que llegue a todos. Ahora, ¿al consumidor le interesará? Probablemente también, porque si solamente fuese prensa escrita, yo, por ejemplo, yo personalmente no leo prensa escrita ya no sé hace cuánto tiempo, todo lo leo en digital, entonces probablemente si hubiese alguien que solamente estuviese en prensa escrita, yo no compraría. Ya no sería parte de los consumidores. Un factor también es la lectoría o el alcance, pero ya desde la perspectiva del cliente, ¿no? O sea, el auspiciador va a poner su plata donde le genera retorno. Ajá. Y el retorno es cuántas personas te leen o cuántas impresiones tienes, o sea, tu alcance, tu lectoría. Y si eso fuese así, Carolina, yo le pondría lectoría, pero otra vez, ¿cómo analizo mi lienzo? Quizás a ambos, ¿ah? O sea, puede ser o lo oriento a consumidores, ¿no? O lo oriento a clientes, claro, porque son de dónde viene la plata. Porque finalmente, si yo soy la República y digo, ¿sabes qué? Cada vez me estoy quedando sin plata. ¿Por qué? Porque ya no quieren hacer publicidad. ¿Y por qué no quieren hacer publicidad? No sé, porque la parte escrita ya no la lee nadie. Porque las empresas no... Entonces, tendría que ver cómo hacer
para seguir captando ingresos por publicidad. Ese tendría que ser mi reto. Y si ese es mi reto, yo tendría que, cuando plantee mi creación de valor en Blue Ocean, decir, ¿qué cosa puedo hacer, cierto?, para que siga generando más ingresos porque les estoy creando valor. Y la pregunta es, ¿a quién? ¿A quién le ¿A quién le estás generando valor? Al que lo lee. Al que porque- lo lee y por ende por detrás al que va a publicitar porque le conviene que leas, porque él publicita para ti, o me conviene generarle valor al que va a invertir en publicidad porque finalmente él es el que va a seguir haciendo que yo exista y se supone que por consecuencia el consumidor va a leer. ¿Cuál es el orden? Por eso hablaba del huevo y la gallina. ¿Llego al consumidor y después al cliente, o llego al cliente y por ende llego al consumidor? Pero ahí, Katia dice profe, primero al consumidor. pero ahí no vale la pena quizás Sí. también analizar primero factor de Y competitividad depende de del mi industria. cliente y ver cuál es el que él principalmente valora, ¿no? Porque si valora el alcance, entonces mejor lo dirijo a mi Profesor, Mira, Ajá. O compararnos, ¿no?, con la industria del mercado. Podríamos decir, ¿por qué el comercio, si tiene tanta publicidad, tiene todo el margen, por qué sigue perdiendo dinero, ¿no? ¿Por qué todos sus balances están en rojo, ¿no? Y ahora están vendiendo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Porque, por ejemplo, ¿no? Ahí podríamos ver, ¿no?, ese tema. Yo creo que es porque- Pero creo que para entender el cliente ya utilizamos otra herramienta que es el mapa de empatía, ¿no? No necesariamente el lienzo. Y creo que ahí es donde se complementan las dos herramientas. Ujú. Es la mapa, pero ojo, otra vez, el mapa de empatía, ¿qué identifica? ¿Cliente o consumidor? Siempre la pregunta va a ser la misma. Cuando nosotros hablamos, yo le decía customer centricity, customer está, en traducción literal sería el consumidor. No es client centricity, es customer centricity. ¿Y por qué tiene customer centricity? Porque en teoría, como viene diciendo Katia, nosotros hacemos que el consumidor es el que se sienta satisfecho y por default el cliente es el que debería pagar. Entonces, si yo hago que, por ejemplo, mi línea editorial o mis multiplataformas o lo que sea, hago que sea tan poderosa que me siguen consumiendo, ¿qué creen que va a pasar con los que hacen publicidad? Van a invertir. Yo creo, por Van ejemplo, a invertir. en el caso del comercio, está perdiendo porque ha inventado la suscripción, porque la gente no va a pagar por la misma información que puede encontrar en otros medios, y eso yo que vaya cayendo poco a poco. Así es, podría ser eso. De hecho, Sí. escuché alguna vez que en esta industria lo que debería prevalecer es los análisis de columnistas, por ejemplo, porque, o de los en general, porque la noticia pura y dura ya la consigues casi en cualquier lado. Pero un análisis con personas que tengan experiencia, que tengan un enfoque o que tengan una línea editorial, eso sí no lo consigues y quizás tengas que pagar por eso. Ahora, ¿cuántos de los consumidores estaremos dispuestos a pagar por eso? Esa es otra historia y ese es el gran reto de esta industria. Entonces, para terminar, porque con esto ya terminamos y no nos estamos pasando, yo les sugiero esto al grupo. Enfoquen cómo quieren dibujar su lienzo estratégico. Pero recuerden, el consumidor es primero. Cuando uno quiere vender un juguete nuevo, al que lo engatusa es al niño. Y el niño se va a colgar de los pies del papá. ¡Ah, cómprame! Y el papá hasta que ya no puede más y le compra por solo con tal de que el hijo ya se calme. No es al revés. No es como les decía que le vendas al papá, mira este juguete libre de plomo y con pintura y no, y luego que el papá hace el trabajo de convencerlo al niño para que le guste el juguete. No funciona así. Por eso es customer centricity. Enfóquense en el cliente. Yo creo que los 10 factores que han puesto son 10 factores de competitividad. La única duda que me genera es si quieren mantener todos pensando en el consumidor o si prefieren cambiar alguno de esos pensando en el cliente. Claro, ¿Ok? si su recomendación en sí es enfocarnos que el cliente es primero, pues creo que ir por ese camino. Enfóquense primero en el consumidor. En el cliente consumidor. Ajá. Ok, profe. Listo, nos pasamos Gracias un par a de toda la minutos. audiencia que está ahí. Gracias. Un aplauso para tu compañero. Ya no hay ninguna intervenciones. Nos encontramos 9 y empecemos 9 y 12 en punto, porque ya vi que se abre el debate. Así nos tomamos la hora y media que nos quedan los 3 que quedan. Gracias. ¿Por qué siempre tengo la razón?
quedarnos?
bonito, pero si... No sé qué pasa. No se escucha. Ah, pensé que era el único, tampoco se escucha. Profesor, ahora sí se escucha. Recién. No sé si ha pasado la lista. Chanfle, yo no escucho. Hola, ¿ahora sí escuchan? Sí, recién, profe. Recién. Todavía no he tomado lista, no he tomado lista. Vale, vale. Escucha. Ya, dale. El grupo que está presentando va a presentar la UPN como empresa de análisis. Bueno, entre la competencia de la industria hemos identificado estas universidades: la César Vallejo, la Tecnológica del Perú, la Northern Wicca, las Ciencias Humanidades Autónoma, Universidad Peruana San Juan Bautista, Jaime Bosati Mesa, María Auxiliadora, Continental, San Martín de Porres, del Sur, Privada, Antenor Rego, Antonio Ruiz de Montoya, señor Rosibani, Católica. Bueno, este es nuestro lienzo estratégico. La UPN versus las industrias de universidades privadas accesibles en Perú. Y bueno, sobre la pensión accesible, este es uno de los pilares de la estrategia de UPN. Todos conocemos que sus pensiones son bastante accesibles, ¿no? En comparación de la Universidad de Lima o la UPC incluso, etcétera, ¿no? En cuanto a accesibilidad